6 de la tarde con 18 minutos, estamos de vuelta en Opinión. Vamos a hablar, 6 y 19 ya, ¿no? Vamos a hablar de educación, ¿no? Esta semana se iniciaron las clases escolares. Vamos a, en breve, entablar contacto con un consejero del Consejo Nacional de Educación, precisamente, ¿no? Que presentó el documento Proyecto Educativo Nacional, Balance y Recomendaciones 2012. Pero importante, y está el doctor Charapaqui también con él, de repente puede dar un alcance sobre este asunto. Importante, muchachos, porque el año pasado debe haber sido de los peores para la educación nacional, ¿no? Con tantas protestas, con tanta en fin. No sabemos en qué situación se encuentra la reforma y esta nueva, o de qué manera se está aplicando esta nueva ley, ¿no? Pero el año pasado perdieron muchas clases Ahora, chicos, ¿no? El inicio de este año no ha sido nada auspicioso tampoco, ¿no? Un montón de colegios con carencias de infraestructura, ¿no? En las grandes unidades, juntando alumnos o trasladándolos del FANI a otro colegio porque están en un tema de que no han terminado de hacer las obras necesarias para remodelar los colegios. ¿Qué tal, doctor Charapaqui? Habría que también preguntar por los textos escolares, ¿no? Porque por lo general llegan al interior del país tarde. Ese es el otro tema. ¿Qué tal, doctor? Bueno, bien. Solo el hecho de que tal vez preocupe mucha... Bueno, yo creo que los niños se van adaptando, ¿no? Es el hecho de que se hayan adelantado un poco las actividades académicas en relación a los años anteriores. Cada vez menos vacaciones. No, las vacaciones creo al final se complementan, sino como los niños están comenzando en la temporada de verano, casi las clases. Debe ser un poco tedioso para mucho calor, ¿no? Van con uniforme de verano. Van con uniforme de verano, felizmente. En algunos en particulares. Antes habían 3 meses de vacaciones, hasta la quincena de marzo, ¿no? Hoy en día se comienza, incluso hace muchos años en abril, ahora a principios de marzo, ¿no? Y hay colegios que están preocupando ya sobre el tema de los cafetines escolares, ¿no? Que hayan de preferencia alimentos saludables, ¿no? Bueno, el gobierno tiene un programa de Aliwarma, que incluso con la presencia del presidente Humala se hizo una teleconferencia, en fin, a los niños se les está dando buena alimentación, porque tienen que, obviamente, si van a estudiar, tienen que... Y además hay que saludar a todos los docentes, ¿no? Qué importante es la labor que hacen, especialmente que sus actividades les hagan muy atractivo a los niños para que se puedan mantener durante todo el año sus actividades académicas, estudiando con mucha avidez. Pero además el hecho de que el estudio en realidad no debería ser como una carga, como una obligación sumamente, de alguna manera, coercitiva en los niños especialmente, y fundamentalmente en el área del conocimiento relacionado a las matemáticas, ¿no? Sí. Que para mucha gente, incluso ya cuando se hacen adultos, es todo una... ¿En la universidad también? Es todo un sacrificio, ¿no? Entonces, los profesores, por favor, mucha paciencia con los niños, tolerancia, buen criterio y darles el ánimo para que nuestros hijos pues encuentren muy atractivo la escuela, ¿no? Bueno, está en la línea Hugo Díaz, que es miembro precisamente del Consejo Nacional de Educación. ¿Cómo le va, señor Díaz? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien, coméntenos, bueno, hemos hecho algunos alcances rápidos, ¿no? Por lo que se ve además por fuera, digamos, cómo es que se inicia el año escolar. Y por dentro, ¿ustedes cómo consideran? El año pasado fue muy difícil para la educación en nuestro país. Bueno, creo que el año escolar actual, si bien han habido algunos preparativos importantes que ha hecho el Ministerio, todavía hay temas que por resolver, ¿no? Un primer tema es el que tiene que ver con las resoluciones de contrato de los profesores. Es decir, los profesores han sido evaluados para ser contratados, ya en todos los casos se han asignado para que trabajen en un determinado centro educativo, pero la ley lo que dice es de que un director no debería recibir a un profesor si es que no tiene su resolución de contrato, y tampoco le pueden pagar si es que no tiene la resolución de contrato. El problema es que la SUGEL generalmente expiden estas resoluciones de contrato 1, 2 o 3 meses después. Pero si han iniciado... que cuando... Claro, esto es una cuestión administrativa, pero se han iniciado las clases, quiero decir, los profesores están trabajando ya en esos casos. Los profesores seguramente están en la esperanza de que la UGEL saque prontamente las resoluciones, ¿no? Pero mientras eso no salga, Economía y Finanzas no le va a reconocer a los profesores los días trabajados, y eso es grave, ¿no? Entonces, el llamado es a la SUGEL que en el
en la próxima semana pues puedan tener listas todas las resoluciones de contrato de los profesores. Total, ahora tenemos toda la tecnología moderna a disposición de la administración como para hacer esas cosas mucho más rápido. Lógicamente. Bueno, esa es la primera falencia, digamos, ¿no? La primera deficiencia, y muy importante, ¿no? Porque tenemos que tener, así como estábamos comentando, tenemos que tener a los niños bien alimentados y concentrados en sus estudios, pues hay que tener a los profesores también aptos, ¿no? Así es, ¿no? Porque un profesor no solamente que se sienta pues que ya tiene un puesto de trabajo, sino que por lo menos tenga la esperanza que va a cobrar, ¿no? Y eso es algo que todavía no está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, además de eso, ¿qué otro problema hay? Sí, cuéntenos, por favor. Sí, el otro tema que me parece importante es el que ustedes ya han comentado, ¿no? Es el de la infraestructura. Yo creo que toda esta publicidad que ha armado el gobierno en relación al inicio del año escolar un poco se ha deslucido cuando hemos visto los casos que ustedes han estado narrando, y eso básicamente es por un error de la administración del ministerio de haber recortado la partida de mantenimiento preventivo que todos los años se venía dando a los colegios. Cada colegio recibía 1.500 soles por aula, más o menos hasta un total de 44.000 aulas eran financiadas cada año, 280 millones de soles de presupuesto. Y este año, así sin mediar un aviso para los directores, para las comunidades educativas, el ministerio decidió no otorgar ese financiamiento. Y entonces, ¿qué hace un director que ya no va a recibir ese financiamiento, que tiene límites en la cuota de las APAFAS, que si él quiere cobrar un poquito más, entonces inmediatamente sale la denuncia de un padre de familia, ¿no? Que dice pues que el director está actuando mal. Esa medida es un contrasentido total en función a que ya hay más presupuesto en el Estado, ¿no? Hay mayor cantidad de recursos si se quiere mejorar la educación. En verdad, pues ha sorprendido un montón y ha deslucido totalmente el inicio del año escolar, ¿no? Claro, además no había ninguna razón para hacerlo, porque si uno toma las estadísticas del ministerio referidas al estado de los locales escolares, lo que encuentra es que desde que se inició esa entrega de recursos a las escuelas en el año 2008, los locales escolares empezaron a mejorar sus condiciones. El número de locales que estaban en regular, en mal estado, bajó del 30% al 13% entre el 2007 y 2010. Quiere decir que ese programa tenía impacto. Además tenía una supervisión directa de los padres de familia, ¿no? Tenía la supervisión directa de los padres de familia, y hay investigaciones que encargó el Ministerio de Economía y Finanzas para saber si el programa funcionaba bien, y lo que encontraron es que solo el 3% de los casos no se había rendido cuenta, ¿no? Es decir, que estamos hablando que el 97% de los directores se había rendido cuenta sobre el dinero que habían recibido, ¿no? Y eso... ¿Cómo se explica que se suspenda un programa que era exitoso? Además, señor Díaz, eso teniendo en cuenta que hay muchos colegios cuya infraestructura ha sido financiada íntegramente por los padres de familia a través de actividades, polladas, el ingenio popular en su máxima expresión. Le pongo un ejemplo: el Colegio Sol Naciente de Caraballo, yo tuve la oportunidad de visitarlo el día lunes, y ahí todo, ni siquiera un clavo ha sido puesto por el Estado, ¿no? Todo ha sido iniciativa de los propios padres. Claro, distritos como San Martín de Porres, más de la mitad de la infraestructura de los colegios estatales ha sido el esfuerzo de la comunidad y no del Estado. ¿No? Entonces, la verdad que sí sorprende, como usted bien lo dice, habiendo recursos, y sobre todo recursos que no se gastan, ¿no? Porque el año pasado hemos devuelto 3.500 millones de soles por no haberlos gastado, se han devuelto al Tesoro Público. Y en el mero tema educativo, ¿cómo se hizo para recuperar las horas perdidas el año pasado? Algunos especialistas señalan que esto ha sido imposible. En la práctica no se perdió el año, pero en tema
de cursos sí, no se llegó a completar las currículas y los alumnos van a avanzar de nivel con un bache, con un hueco ahí. En realidad las horas nunca se recuperan, ¿no? Y el año pasado fue la prueba de que eso siempre sucede, es decir, cuando el Ministerio dispuso que se hagan unos planes de recuperación de horas de clase perdidas, bueno, los colegios programaron eso, pero en la práctica no se cumplieron. Se dijo que las clases iban a postergarse hasta fines de enero y uno pues visitaba colegios y ya encontraba que los profesores y los alumnos estaban de vacaciones, ¿no? En las áreas rurales sucedía lo mismo, ¿no? Es decir, ya en varias zonas del país empezaban las lluvias, los padres de familias se resistían a enviar a sus hijos a las escuelas porque ya pues entraban en riesgo de algún accidente, entonces eso la verdad es que no funciona. La preocupación del Ministerio de Educación debiese ser tratar de generar un clima de trabajo en el magisterio que impida las huelgas. Y ahí hay un problema serio para este año, ¿no? Y el problema es que el Ministerio generó demasiadas expectativas en relación a la ley de reforma magisterial, ¿no? Anunció aumentos de 200, 300, hasta 700 soles, pero en los 2 primeros meses de este año, los maestros lo que han visto en sus cheques son aumentos de 30 a 50 soles. Entonces hay un descontento de ellos. Parece ser que el problema es un problema de confección de planillas, ¿no? Pero hay que arreglarlo, porque si no... Claro. Caemos en lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Lo mismo, ya vienen las amenazas de las huelgas, paralizaciones, sabemos que el SUTEP está dividido, y pues las facciones radicales del SUTEP pues van a pedir paralizaciones. Bueno. Señor Díaz, muchas gracias. Solamente para terminar, ¿cómo está el asunto de los textos escolares? Bueno, los textos, la mayor parte de textos que se están distribuyendo eran los que no se pudieron distribuir el año pasado. Yeah. ¿No? Entonces, el Ministerio lo que ha organizado es una logística que permite que, y se espera que sea así, que antes de fines de marzo estén en todas las escuelas. Ojalá sea. Ojalá que sea así, porque a veces ha pasado que se iba hasta julio, ¿no? Sí, pues. Bueno, muchas gracias. Ya la próxima semana vamos a tratar de hacer una conversación, tener una conversación más extensa y hablar sobre el balance precisamente del Consejo Nacional de Educación del 2012. Muchas gracias. No, encantado. Gracias a Hugo Díaz. Pausa, regresamos con más aquí en Opinión.